la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecidos de estar juntos esta noche y de poder estar compartiendo una vez más la palabra, que es lo que nos hace realmente ser católicos, lo que nos hace ser cristianos, es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, porque Jesús habla por el Padre, transmite lo que el Padre quiere decir. Y recordemos que estos dos santos que murieron mártires, que conmemoramos hoy, San Pedro y San Pablo, sufrieron el martirio por la palabra. No por su accionar como pastores, no por sanar enfermos, no por ni siquiera celebrar la Eucaristía, no por estar haciendo nada más que lo que el Señor Jesús les había encomendado. Vayan y proclamen la buena noticia hasta los confines de la tierra. Es la palabra, la buena noticia, el reino que llega. Así que en esta noche tan linda vamos a pedirle a la hermana María Concepción y al hermano Marco que comiencen con la invocación del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Ven a mí, con tu presencia, ven a mí, con tu poder, ven a mí, con tu bondad, lléname, con tu presencia, lléname, con tu poder, lléname, con tu amor. Amo vive en mí, vivo sin alma, vivo sin rumbo, vivo sin fe. Ven a mí, con tu presencia, ven a mí, con tu poder, ven a mí, con tu bondad, ven a mí. Ven, Espíritu Dios Creador, y visita el hogar de tus fieles. Haz un templo de gracia a su pecho, con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos, como eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumine tu luz nuestros ojos, y tu amor se derrame en el alma. Tu poder nos sostenga en la lucha, y renueve las fuerzas cansadas. Ilumine tu luz nuestros ojos, y tu amor se derrame en el alma. Sé la mano
que venza en sus luchas el sendero que guíe sus pasos. Haz que triunfen sus hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe del creyente que ha nacido a la vida divina. Demos gloria por siempre a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte y al Espíritu vida del alma, alabanza y honor para siempre. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarnos, a santificarnos y a fortalecernos. Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos, a santificarnos y a fortalecernos. Ven, Santo Espíritu de Dios, en esta noche. Derrámate, Santo Espíritu de Dios, en cada uno de los corazones que estamos aquí presentes. Ilumínanos con tu luz, Espíritu Santo. Guía nuestros pasos. Ven, Espíritu Santo, ahonda en lo más profundo de nuestro corazón. Examina nuestros pensamientos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven con tu sombra a cubrirnos. Ven, Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanito Marco. Ahora la hermana Ceci va a poner en pantalla el Evangelio. Y hermana, haz la confitriona a María Teresa si nos puede leer el Evangelio. ¿Quieres proclamar el Evangelio, hermanita? Ya te hace confitriona la hermana Ceci. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti. Señor Jesús. Gracias, hermanita. Bueno, hermanitos, vamos a meditar un poquitito este pasaje del Evangelio de San Mateo, que es muy conocido y que se lo ha visto de muchas formas, de muchas maneras. Nosotros no nos vamos a centrar puntualmente en el Evangelio porque pensé otra forma de meditar y de pensar ambos, ¿no? Porque acá lo que más tenemos es la profesión de fe de San Pedro. Nos faltaría un poquito más de San Pablo. Entonces vamos a bucear, aunque están las otras lecturas. Ya ahora lo vamos a ver. Pongamos entonces atención a las dos cosas que van a hacer que Pedro sea, yo creo que tres palabras que Pedro pronuncia en los evangelios
y que le hacen ser la piedra angular de la iglesia. Y le van a hacer que Jesús no tome en cuenta sus caídas, sus tropiezos, sus negaciones. La primera es esta profesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero como el Señor le dice, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿por qué lo felicita Jesús? No lo felicita porque él pudo discernir que Jesús era el hijo de Jonás, perdón, el hijo de Dios vivo. Cuando él le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, lo está felicitando porque él escuchó la voz del Padre. Pedro, mientras los otros respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es un profeta, Pedro se quedó en silencio y escuchó la voz del Padre. Se llenó del Espíritu Santo, pudo sentir esto, y Jesús vio que era el primero que probablemente sintió al Espíritu Santo y sintió la palabra del Padre. Y lo felicita por eso, porque va a ser el primero que se entregue a la fe. Es el primero. El primer cristiano, el primero que cree en Cristo, Cristo es Mesías, es Pedro. Esta es la primera palabra que lo hace ser la cabeza de la iglesia. Es el primer cristiano. Él dice, tú eres el Mesías. Ha escuchado al Padre. Esa obediencia al Padre, el haber podido escuchar al Padre, ya lo hace diferente a los demás. Luego va a ser en otra parte del Evangelio cuando dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque está ahí ya sintiendo en su corazón que Jesús es la vida eterna. Antes del discurso de pan de vida y del discurso de la última cena, él ya sabe que las palabras de Jesús son para la vida eterna. Y por supuesto la tercera es la profesión de fe junto al lago de Tiberíades, cuando dices, tú sabes que te amo, y se entrega totalmente. Estas tres cosas, más otras, son las que hacen que Pedro, por supuesto, sea la cabeza, porque creo que es el primero que escucha la voz del Padre. Vamos a meditar un poquitito este Evangelio y después vamos a pasar a ver a ambos santos, a los que tanto amamos. Las lecturas de este domingo, el Evangelio se completa con dos lecturas. La primera, que va a ser Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11, que cuenta cómo Herodes había ya mandado al martirio a Santiago, el primer obispo de Jerusalén, y cómo había puesto prisionero a Pedro, y Pedro fue salvado por el ángel del Señor representa al Señor, que hizo que se soltaran sus cadenas y pudiera huir de la prisión. Esa primera lectura ya nos habla del plan del Señor. Pedro tenía que seguir evangelizando, Pedro tenía que conquistar más almas, y no iba a ser esa la forma en la que tenía que morir.
después está el Salmo, y la segunda lectura es la carta de San Pablo a Timoteo, donde él, escribiéndole, le dice que ya está a punto de ser derramado como una libación. Y esta frase que yo la he tenido mucho en mi corazón, el año en que me jubilé, no sé cómo se dice en otros países, hice mi retiro como docente, como directora de escuela, que fue en el 2018, y la llevé mucho en mi corazón, porque dice, he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, eso dice Pablo. Ojalá yo también reciba esa corona, pero esas palabras pueden ser las palabras de todos. Cuando uno concluye, ha peleado el buen combate, ha cumplido la carrera, yo lo sentí como haber terminado una etapa de trabajo muy importante en la vida, en mi vida, y que desde ese lugar también traté de hacer mucho por la evangelización de los chicos que tenía a mi cargo. Son palabras muy lindas, poder seguir adelante en la vida y concluir la carrera con fe. Y ahora si la hermanita me deja compartir pantalla, la hermanita Cecilia, se habla mucho de tanto de Pedro como de Pablo, y a veces se lo suele decir que se los compara, porque uno es así, uno es asá. Vamos a ver un poquitito esto, cómo es. Entonces acá hay un cuadrito que busqué, pero lo chequeé y está bien. Y acá vamos a ver un poquito para que tal vez no todos tengamos la noción de algunas cositas. No, son pequeños detalles, pero bueno, como para poder ver un poco de Pedro y de Pablo a la vez. Bueno, con respecto al nombre y su significado, ambos son muy importantes. El nombre de Pedro, en realidad era Simón, después va a ser Pedro, en latín es roca, eso lo sabemos, ¿no? Firme, firmeza, la roca es algo firme, ya lo dice también el Señor en el Evangelio. Y Pablo, que viene del latín, es Paulus, que significa hombre humilde, el que se cayó del caballo, el pequeño, el que el Señor derribó. Entonces, fíjense cómo Simón pasa a ser la piedra, pasa a ser Pedro, y cómo Saulo pasa a ser el pequeño y el humilde. A cada uno le puso el nombre el Señor que tenía que tener. Pedro tenía que tener la firmeza que no tenía como persona porque era débil, tropezaba y se contradecía, y Pablo tenía que volverse humilde. Sus nombres tienen ya ese significado de su historia, ¿no? Ahí tienen los nombres de nacimiento. Pedro nació en Betsaida, en Galilea, era galileo, como Jesús, y el lugar de nacimiento, bueno, en ese momento Galilea estaba bajo el poder romano. Pablo es de Tarso, una ciudad de Asia Menor, y por eso se le decía también Pablo de Tarso, y también es ciudadano romano, porque Tarso en ese momento era una ciudad que estaba considerada parte del imperio romano, no conquistada, sino adherida al imperio. Entonces, Pablo está considerado romano, lo cual le va a servir para poder, en el momento en que lo encarcelan, pedir hablar directamente con el César, porque tenía ese poder. Ningún ciudadano romano tenía la prerrogativa de pedir un juicio con el César, y además, bueno, ahora vamos a ver el martirio, no, lo dejo ahí. Familiares, se sabe que sí, que Pedro tuvo familia, que tenía a su hermano Andrés, que su padre llamó Jonás, y de Pablo se sabe que su padre era un judío y su madre también, y acá tienen los nombres, Iliel y Débora. Pedro era casado, porque recuerden el episodio donde Jesús cura a su suegra, así que sabemos que era casado. Y de Pablo se desconoce si lo era o no. Supuestamente pareciera que no. La educación de Pedro es sencilla, solamente era un judío que escuchaba la palabra en la sinagoga, mientras que Pablo era un doctor de la ley. Había sido educado por Gamaliel, que había también instruido a Alejandro Magno, que va a ser después, había sido instructor de Alejandro Magno. El oficio de Pedro es pescador, el de Pablo doctor de la ley y perseguidor de la iglesia cristiana, era un fariseo. Acá vemos
que la religión de Pedro era judío, mientras que Pablo ya era un fariseo, tenía un nivel más elevado de la profesión de la fe judía. El llamamiento de Pedro es el de los pescadores, ¿se acuerdan? Venid conmigo, los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron, Pedro y Andrés. Y el de Pablo, conocemos la conversión de Pablo camino a Damasco, cuando iba a buscar, tenía cartas que le habían dado para ir a encadenar a los cristianos, iba a Damasco para traerse prisioneros a cristianos, a los primeros cristianos, y el Señor lo encuentra en el camino, se le presenta, tiene la experiencia de estar junto a Jesús, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? O sea, Jesús se identifica con todos los perseguidos. Y él responde, ¿quién eres tú, Señor? Y ahí se produce su conversión. Cae del caballo en el que iba, queda ciego por 3 días, y luego cuando recupera la vista, porque Ananías le pone las manos, le impone las manos un cristiano, recobra la vista, se hace bautizar y comienza a predicar. El carácter de Pedro es más ignorante, fuerte, impredecible, tosco, ese Pedro tan querible, tan parecido a como a veces somos nosotros, y Pablo no se quedaba atrás. Pablo era muy indomable, muy decidido, arriesgado, inclusive también hasta de mal carácter, pero muy lleno de sabiduría, podía discutir con quien fuera y ha escrito unas cartas maravillosas para las primeras comunidades cristianas. Fue discípulo Pedro de Jesús, es el que comparte todo, está siempre, y si bien Pablo no conoció a Jesús, lo vio en apariciones. Él tuvo apariciones, Jesús se le apareció para poderlo, porque él dice que él es apóstol, y Pablo es considerado apóstol, aunque no formó parte del grupo que sí vio a Jesús, pero por las visiones que tuvo y por la conversión que tuvo, se lo considera apóstol, y él mismo se decía apóstol. Bueno, es el principal Pedro de los 12 apóstoles, y la obra de Pablo es la difusión del mundo gentil, o sea, llevar la palabra, la buena nueva a los gentiles, al mundo pagano, a los no judíos. Pedro se dedicó más a los judíos y Pablo a la comunidad gentil enorme, que llegó, si alguno puede ver los mapas de los viajes de Pablo hacia Menor, Grecia, Roma, impresionante, todo lo que evangelizó. El primer milagro de Pedro, ahora lo vamos a ver, y el de curar al paralítico en la puerta del templo, y el episodio de la ceguera de un mago que también cura a Pablo. Los dos curan, sanan. Pedro escribió 2 cartas y en cambio Pablo 14, para todas las iglesias, las comunidades, las primeras iglesias donde fue fundando, Efesios, en Corinto, en Tesalónica, fue mandando cartas para poder estimularlas a que continuaran, y cada una con la problemática que cada una tenía le fue hablando. Los viajes, bueno, Pedro a Samaria, Lida, Jospe, Cesarea, Antioquía, y Pablo hizo 3 viajes misioneros y un viaje a Roma. Los viajes de Pablo eran de años, por años, 2, 3 años de viaje y de misión, en un lado y en el otro. Pedro estuvo encarcelado 2 veces en Jerusalén por predicar, y Dios los libra. Ahí les comenté que en la primera lectura del domingo van a escuchar esa parte de los Hechos de los Apóstoles. Y muchas veces Pablo fue detenido infinidad de veces, inclusive una estuvo a punto de ser apedreado, liberado a último momento, y 2 ocasiones de encarcelamiento. Negó a Jesús, Pedro 3 veces, nunca Pablo, supuestamente después de su conversión, pero antes fue perseguidor y fue uno de los que vio como un agrado el martirio de Esteban. ¿Y cómo murieron? Ambos son mártires, y probablemente murieron en fechas cercanas durante el reinado del emperador Nerón. Pedro, como judío, fue, según la tradición, crucificado y pidió morir cabeza abajo, no quería morir de la misma manera que su Señor. Pablo, por ser ciudadano romano, no se podía crucificar a un ciudadano romano, entonces se lo torturó y se lo decapitó. La decapitación era una forma de muerte de la gente, inclusive esto ocurría también en la Edad Media, a los que eran simples vagabundos, bandoleros, se los ahorcaba, pero a la gente noble, que cuando se condenaba a muerte se lo decapitaba.
Esto es un pequeño bosquejo de cómo eran ambos y que tuvieron en común increíblemente su martirio y su muerte. Se conocieron, sí se conocieron, estuvieron juntos en el Concilio de Jerusalén y algunos dicen que tenían disparidad de criterios. No es así, hermanos. Había alguna cuestión sobre si los primeros cristianos debían primero convertirse al judaísmo y circuncidarse o directamente ya pasar a ser católicos sin imponer las tradiciones judías, que fue lo que después prevaleció, y sobre todo con los gentiles esto, ¿no? Y Pablo tenía la experiencia y Pedro escuchó a Pablo y aceptó su palabra. No hay controversias, todo lo contrario, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué digo ahora lo vamos a ver? Porque ahora vamos a ver en este texto que les preparé más que nada vamos a ver justamente las coincidencias, no estamos justamente, en vez de pensar en las diferencias, vamos a ver las coincidencias. Y para ver las coincidencias tomé unos extractos sobre todo los Hechos de los Apóstoles, porque ¿de dónde sabemos un poco de ellos y su accionar? De los Hechos de los Apóstoles. Fíjense la primera, de la lectura, del capítulo 2, del 37 al 39, al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y fíjense que Pedro no habla por sí mismo, porque acá les puse la cita de referencia. ¿De dónde saca Pedro estas palabras tan sabias de convertirse y háganse bautizar? Y él está haciendo lo que el Señor Jesús les dijo, las instrucciones a los 12. Vayan a las regiones, vayan a las regiones de los judíos primero, curen a los enfermos, resuciten, y cuando dicen proclamen que el reino de los cielos está cerca. Él está haciendo exactamente lo que el Señor Jesús le mandó a hacer. Exactamente eso. Está proclamando. ¿Qué debemos hacer? Convertirse. Háganse bautizar. Qué importante. En todos los Hechos de los Apóstoles, un libro que les recomiendo mucho leer para poder entender cómo arranca la iglesia, cómo comienza, las dificultades que tiene, es esto. Es escuchar la palabra, creer y convertirse y automáticamente bautizarse, porque es recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué será esto? ¿Por qué tanta insistencia con el bautismo? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a discernir todo lo que viene después de la fe. La primera conversión es el sí, la fe, pero discernir la palabra, prender un poquito de la palabra, bueno, esto evidentemente no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Bueno, la conversión de él ya lo hablamos, y una de las primeras cosas es también lo que dice Pablo con respecto a cuando le preguntan, ¿qué tienen que hacer? Y él les contesta: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Y nosotros les anunciamos esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí también encontramos a Mateo, en Mateo 20, 17 al 19, esto de cuando Jesús dice que va a ser, subir a Jerusalén y va a ser también crucificado, y que Él es mi hijo y yo te he engendrado hoy. Después vemos las curaciones, lo que decía el cuadrito. Esta es la curación tan importante, la primera curación, la primera sanación no hecha por Jesús, sino por los apóstoles.
Y dice que en una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: qué palabras hermosas. Si pudiéramos nosotros decir esto cuando nos piden una limosna. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Les voy a leer la misma curación de un paralítico que hizo San Pablo. En Hechos 14, había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado, y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Fíjense qué exacta manera de mirarlos, ver que está la fe de ese hombre, levantarlos, se fortalecen, y fíjense que los dos curados dan un salto, se ponen de pie, comienzan a caminar y empiezan a sentirse vivos y empiezan a adorar a Dios, ¿no? A reconocer a este Dios milagroso, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, solo con ese nombre se lo cura. Y qué lindo cuando comparamos cómo aprendieron tan bien del Maestro, porque en Mateo 9, del 1 al 7, está también cuando Jesús ve al paralítico tendido en una camilla y le dice: tus pecados son perdonados, y que los fariseos dicen: este hombre blasfema, ¿quién es para poder perdonar pecados? Y Jesús le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. En esa época donde la enfermedad y la parálisis era una cuestión de estar apartados de Dios, la enfermedad se pensaba que era solamente a los pecadores, y la parálisis, qué importante, porque parálisis es no poder hacer. Jesús cura, y sus dos grandes apóstoles curan de la misma manera en el nombre de Jesús de Nazaret, y fijando en él la mirada, porque en la mirada de ellos estaba la mirada amorosa de Jesús. Y acá vemos otra sanación. Esta ya no es una sanación, sino que es, ojo con esto, es volver a la vida, dar vida, no es resurrección. El único que resucita es Jesús, el resto es volver a la vida, no es una cosa que la otra. Lázaro no resucitó, Jesús le devolvió la vida, no es lo mismo una cosa que la otra, para tener siempre esto en claro. Acá lo vemos, esta también seguramente lo han escuchado, una es muy linda esta curación, muy linda esta vuelta a la vida de Tabitá. Los discípulos de Jope, había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir Gacela, pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas, pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, el rito judío, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, donde estaba Pedro, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos, apenas llegó lo llevaron a la habitación de arriba, todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Él no puede hacer el milagro, se lo pide a Jesús. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabitá,
levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. Qué linda vuelta a la vida de Tabitá. Pablo hizo algo así también. En Hechos 20 nos cuentan que un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana mientras Pablo predicaba, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que vencido por el sueño se cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no se alarmen porque está vivo. Lo llevaron a su casa con vida y todos se sintieron muy reconfortados. Esta manera de dar vida a Eutico que hace Pablo es muy parecida a la forma en que también a la viuda de Sarepta le devolvió la vida Elías, una vez que la viuda le había dado, lo había atendido y lo había recibido y le había dado de comer y había muerto su hijo y Abraham rezó y pidió. Y fíjense que es exactamente parecido el pasaje a la resurrección de la hija de Jairo. Igual hizo Jesús, entró a la casa con Pedro, Santiago y Juan, hizo salir a todos los que estaban todos llorando, dijo la niña no está muerta sino que duerme, y solo dejó al padre, a la madre, entró, la tomó de la mano, le dijo Talita cum, niña levántate, yo te lo ordeno, y la niña se levantó, comenzó a caminar, y él se la dio a los padres, ¿no? Siempre es esto. Me encanta esto. La devolvió con vida Jesús, devuelve con vida Pedro. También Eutico vuelven, les dan, lo llevó a su casa, todos se sintieron reconfortados. Esto tiene un significado importante. Cuando alguien vuelve a la vida después de ser perdonado sus pecados y vuelve a estar en relación con Dios, el Señor devuelve esa vida, la vida santa, la santidad a la que estamos llamados, nos vuelve a la vida. Pero después lo da a la comunidad. Esa persona que entró como muerta en el templo, que tuvo ese encuentro con el Señor la sana, pero después la da a la comunidad porque los que tenemos que seguir velando por esa vida que el Señor nos ha dado es justamente nosotros, la comunidad. La comunidad está obligada a sostener esa vida que el Señor ha vuelto a dar. Es muy importante esto, tiene mucho significado. Y finalmente, algo de lo que pensaban, algo de lo que escribían estos dos grandes apóstoles. En la segunda carta de Pedro, me encanta cómo dice realmente, qué importante esto, ¿no? Porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña santa. ¡Qué privilegio! Pedro está diciendo, no inventamos nada, yo estuve ahí, estuvimos allí. Y estuvimos en el monte Tabor en la transfiguración, ahí donde Jesús se fue con Pedro, Santiago y Juan, y escucharon la voz, la nube, la presencia, esa teofanía de la presencia de Dios diciendo, este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Entonces, esto está haciendo Pedro, llevando esto, nosotros lo vimos, lo oímos, no lo vamos a callar, lo vamos a decir. Y lo hacemos conocer porque lo vimos, porque estuvimos ahí. Y Pablo, en su carta a los romanos también muy linda, dice, amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor.
Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Es un resumen prácticamente de las bienaventuranzas. Tenemos las bienaventuranzas, tenemos la ley del amor, tenemos la hospitalidad, un resumen de tantas cosas que el Señor predicó. Estos son Pedro y Pablo, estos son lo que han hecho, estos son lo que nosotros recibimos. Qué santazos, ¿no? Así dicho en forma doméstica, un santo, dos santos enormes. Pero no fueron santos porque no se equivocaron, fueron santos porque se equivocaron. Tal vez el Señor podría haber encontrado discípulos muchísimo mejores. Sin embargo, ahora después lo vamos a ver porque me gustó mucho, copié una cosa, ustedes saben que me gusta mucho San Agustín, porque es hasta gracioso como dice San Agustín. Bueno, vos negalo a Jesús, les dice. Vos perseguilo a Jesús, no importa, ustedes sigan. El Señor tiene un plan para ustedes. El Señor tenía un plan. Sigan, ustedes sigan, digan que no van a morir, que no, y decía Pedro, vos no te vas a morir nunca, no, yo te voy a seguir. Y Saulo decía, yo voy a capturar a todos los cristianos. Hagan lo que quieran, la última palabra fue de Jesús. A veces tenemos que pensar eso, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, porque yo voy a hacer esto, porque yo voy a hacer lo otro? La última palabra es de Jesús. Miren a quiénes son los padres de la iglesia. Qué increíble. A mí me maravilla porque yo creo que todo Dios lo hace bien. No hay nada que haga mal. Suenará tonto, pero es tan maravilloso encontrar en la palabra la confirmación de estas maravillas del Señor. ¿Qué tal si nos cantas algo, hermanita María Concepción, y después cerramos con San Agustín? Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Sígueme, le dijo un día, cuando estaba junto al mar, y Pedro dejó sus redes y se puso a caminar. Te haré pescador de hombres, serás roca y protector. Apacienta mis ovejas y lleva firme el timón. Pablo lo hizo soldado, le dio espíritu y luz para recorrer el mundo, anunciando a Jesús. Pedro negó al maestro y un día murió por él. Pablo lo perseguía y murió también por él. Y Pedro sigue pescando con la barca del Señor. Cuando el mar está revuelto,
está faltando amor. Sálvanos que perecemos y manda el viento calmar. Pedro y Pablo velan juntos, caminando sobre el mar. Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el de buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Qué hermosa canción, hermanita María Concepción, muchas gracias. Qué lindo esto, ¿no? La iglesia que el Señor fundó, los pilares, bueno, ahí tenemos la imagen, las llaves del reino de Pedro, el libro, a veces también la espada con la que se representa a Pablo, el libro por las cartas que escribió, la espada por el tipo de muerte que tuvo, y los dos sosteniendo a la iglesia. Esas dos columnas, esos dos pilares, que la sostienen siempre, porque a ellos recurrimos permanentemente para las lecturas, para gran parte de todo lo que significa la liturgia y lo que significa el catecismo de la iglesia y el dogma católico salen de las cartas de San Pablo. Y la estructura de la iglesia, de cómo se organizó, los obispos, los sacerdotes, etcétera, salen también de lo que organiza lo que organizó Pedro. Y ahora vamos a ver qué nos dice San Agustín de estos dos grandes mártires. San Agustín nos dice: la pasión de los muy bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo han hecho sagrado este día para nosotros. No estamos hablando de mártires desconocidos. Por toda la tierra salió su sonido y sus palabras llegaron hasta los confines del orbe de la tierra. Estos mártires vieron lo que anunciaron. Siguieron la equidad confesando la verdad y muriendo por ella. Uno es el bienaventurado Pedro, el primero de los apóstoles, amador, impetuoso de Cristo, de quien mereció escuchar, y yo te digo que tú eres Pedro. Él le había dicho: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo le replicó: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré la fe que confiesas. Sobre lo que acabas de decir, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Tú eres, pues, Pedro. Entre ellos solo Pedro ha merecido personificar a toda la iglesia casi por doquier. En atención a esa personificación de la iglesia entera, que solo él representaba, mereció escuchar: te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves no las recibió un solo hombre, sino la unidad de la iglesia. Por este motivo se proclama la excelencia de Pedro, porque era figura de la universalidad y unidad de la misma iglesia. Particularmente en Pedro, pues, se ha puesto de relieve la fortaleza de la iglesia, porque siguió al Señor hasta la pasión. También se dejó ver cierta debilidad, porque al ser interrogado por una sirvienta, negó al Señor. Ved cómo aquel amador se convierte de repente en negador. Quien había presumido de sí, se encontró a sí mismo. Como sabéis, había dicho: Señor, estaré contigo hasta la muerte, y si es preciso que muera, entregaré mi vida por ti. Y el Señor le respondió a ese presuntuoso: ¿que vas a entregar tu vida por mí? En verdad te digo que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Pero qué pasó? Luego le miró el Señor. Así está escrito, así lo refiere el Evangelio. Lo miró el Señor y salió fuera y lloró amargamente. Salió fuera, que equivale a confesar su pecado. Lloró amargamente el que sabía amar. Siguió la dulzura del amor en sustitución de la amargura del dolor. Con razón el Señor, después de su resurrección, confió al mismo
también a Pedro a apacentar sus ovejas. Por estas ovejas que le habían sido confiadas, Pedro fue digno de ser coronado con el martirio, que mereció ser celebrado solemnemente en el día de hoy en el mundo entero. Venga también Saulo, convertido en Pablo, el lobo convertido en oveja, el que primero fue enemigo, luego apóstol, primero perseguidor, luego predicador. Venga, reciba cartas de los príncipes de los sacerdotes para conducir al tormento encadenados a los cristianos que encuentre por doquier. Recíbalas, recíbalas. Póngase en camino, marche, ávido de muerte, sediento de sangre. El que habita en los cielos se reirá de él. Marchaba, pues, según está escrito, ávido de muertes, y ya estaba cerca de Damasco. Entonces le dice el Señor desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo estoy aquí, estoy ahí, estoy en el cielo, tengo la cabeza, en la tierra el cuerpo. Ved que el Señor le mostró lo que le convenía que padeciese por su nombre. Luego lo ejercitó en la fatiga. Él mismo le hizo experimentar las cadenas, los azotes, cárceles, naufragios. Él mismo le procuró la pasión, él mismo lo condujo a este día. En un solo día celebramos la pasión de ambos apóstoles. Pero ellos dos eran también una unidad. Aunque padeciesen en distintas fechas, eran una unidad. Pedro fue delante, Pablo detrás. Primero Saulo, luego Pablo, porque antes era soberbio y luego humilde. Saulo proviene de Saúl, el perseguidor del santo David. Fue derribado como perseguidor y levantado como predicador. ¡Qué frase, San Agustín! Fue derribado como perseguidor y levantado como predicador. En un mismo instante hizo eso el Señor. Cambió el nombre de la soberbia para manifestar su humildad. Pablo, en efecto, significa pequeño. Celebremos este día de fiesta hecho sagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Amemos su fe, su vida, sus fatigas, su pasión, su confesión, su predicación. En efecto, es el amor, no la alegría mundana de la celebración, lo que nos hace progresar. ¿Qué piden de nosotros los mártires? Que en nuestro camino, pues, lo dirija la mirada al Señor. Era estrecho, lleno de zarzas, escarpado, pero el paso de tantos otros han hecho cómodo transitar por él. El Señor mismo fue el primero en pasar por él. Pasaron también los intrépidos apóstoles, luego los mártires, niños, mujeres, chiquillas. Pero ¿quién estaba en ellos? El que dijo: sin mí no podéis hacer nada. Es de San Agustín, del Sermón 295. Realmente los padres de la Iglesia ya dicen todo. Qué maravilla. Cuando nosotros a veces perdemos la fe de que el mundo pueda lograr la paz. Recordemos esta frase de San Agustín. Pablo fue derribado como perseguidor y levantado como predicador. Nunca perdamos la esperanza de que muchos que persiguen a la Iglesia, que persiguen a la humanidad a través de los males, sean derribados y levantados por el poder del Señor. Nunca perdamos esa esperanza. La verdad que es maravilloso. Vamos a traer al Santísimo, después les voy a compartir otra cosita, pero vamos a la oración. Vamos a la oración. Vamos a traer a Jesús, que es nuestro guía, y vamos a hacer la oración de esta noche tan hermosa. Vamos a compartir entonces. Hermanita, si quieres hacer un canto mientras pongo, y la hermana Rosa nos va a guiar en oración. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. San Pablo es la iglesia, San Pedro es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame.
ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Señor, bendito y alabado seas. Gracias por estar acá presente con nosotros, porque tú estás aquí con tu cuerpo, tu alma y tu divinidad. Te vemos con los ojos de la fe. Sé que sabemos que estás presente en esa hostia consagrada, que te quisiste quedar con nosotros, Señor, para darnos esa fortaleza, para iluminarnos en nuestro camino, Señor. Mil gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por estos dos pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo, escogidos por ti, Señor, para que se sostengan tu iglesia, la que tú fundaste, Señor, aquella que permanecerá siempre porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así pasen muchas cosas, pero tú eres la cabeza, Señor, y estás acá presente. Te damos gracias por esas enseñanzas que hemos recibido de estos dos grandes hombres, sobre todo la fe en ti y la humildad. Señor, que seamos humildes y sobre todo que reconozcamos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Tú mereces toda la alabanza, la gloria, el poder. Quiero hacer esta oración que hizo San Alfonso María de Ligorio, un gran santo también de la Iglesia Católica, y la compuso para la adoración al Santísimo. Es un canto de amor hacia Jesús sacramentado. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres permaneces lleno de amor en este sacramento, de día y de noche, esperando, llamando, recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada. Te doy gracias por todos los beneficios que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado ahora a que te visite. Adoro tu corazón lleno de amor, en agradecimiento a tan maravilloso regalo, para desagraviarte de tantos ultrajes como recibes, y por todos los agrarios del mundo donde estás olvidado. Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Me pesa haber ofendido tantas veces a tu infinita bondad y propongo enmendarme con ayuda de tu gracia. Yo, mísero, me consagro a ti, todo a ti, y en tus manos pongo mi voluntad, afectos, deseos y todo cuanto soy y puedo.
todo lo uno a tu corazón lleno de amor, y así lo ofrezco al Padre Eterno y le pido en tu nombre y por el amor que te tiene, lo acepte benignamente. Amén. Realmente es una oración hermosísima. Lleno de amor estaba San Alfonso, y así estamos nosotros hoy contemplándote y dándote gracias, bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú mereces la alabanza, la gloria, el poder. Y tenemos que, verdad, como dice el santo, reparar por tantas ofensas que se cometen contra ti, por aquellos sagrarios olvidados, donde estás tan solo. Ah, Señor, que nuestro corazón se inunde, porque tú estás ahí presente y que te podamos amar y adorar. Y que estamos próximos a la fiesta del Sagrado Corazón. En muchos milagros eucarísticos se ha contemplado la hostia palpitar porque está tu corazón ahí presente, Señor. Gracias, bendito y alabado sea. Gloria y alabanzas a ti, mi Señor. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea Seas para por siempre siempre bendito y bendito, alabado, mi alabado y Jesús adorado. sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a dejar de compartir, pero no de grabar, porque les quiero leer, pese a que ya sacamos el Santísimo. También es el día del Papa, ¿no? Porque San Pedro fue el primer Papa. Entonces, quise tomar un extracto de cada uno de los últimos papas, algo que dijeron ellos sobre esta festividad. Y una vez más comprobamos cuán importante es la palabra de la Iglesia y qué grandes sucesores de Pedro hemos tenido. Fíjense, el culto de los santos en la tradición católica es no solo señal de respeto y de fugaz invocación a flor de labios en cada vez menos frecuentes ocasiones de la vida, sino conversación viva del alma, escucha atenta a las lecciones preciosas, a las enseñanzas que los santos nos dan de luz, alegría y estímulo. Sanctui Domine benedicem te. Sí, los santos bendicen a Dios y nos obtienen su bendición. Esta bendición quiere ser ejercicio de buen magisterio para nuestro progreso espiritual, sobre todo si nosotros se lo pedimos a los que son los grandes de la Iglesia y que por la gracia del Señor han alcanzado las misiones más excelsas. Apóstoles primeros del Evangelio, defensores e ilustradores de la doctrina celestial, luz para los que viven en este mundo y gloria de los que la alcanzaron. San Juan 23, homilía del 29 de junio de 1961. Y parece actual, ¿no? Y es de Juan 23, el Papa Bueno. Oh santos Pedro y Pablo, que habéis difundido por el mundo el nombre de Cristo y habéis dado al Señor el testimonio supremo del amor y de la sangre. Proteged ahora y siempre esta iglesia por la que habéis vivido y sufrido. Conservadla en la verdad y en la paz. Aumentad en todos sus hijos la fidelidad inequívoca a la palabra de Dios, la santidad de vida eucarística y sacramental, la unidad serena en la fe,
la concordia en la caridad recíproca, la obediencia constructiva a los pastores. Que ella, la Santa Iglesia, siga siendo en el mundo el signo vivo, gozoso y operante del designio redentor de Dios y de su alianza con los hombres. Paulo VI, del 29 de junio de 1978. La Iglesia es puesta a prueba continuamente. El mensaje que le llega siempre de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, es claro y elocuente. Por la gracia de Dios, en toda circunstancia, el hombre puede convertirse en signo del poder victorioso de Dios. Por eso no debe temer. Quien confía en Dios, libre de todo miedo, experimenta la presencia consoladora del Espíritu también, y especialmente en los momentos de la prueba y del dolor. San Juan Pablo II, homilía del 29 de junio del 2002. La sangre de los mártires no clama venganza, sino que reconcilia. No se presenta como acusación, sino como luz áurea, según las palabras del himno de las primeras vísperas. Se presenta como fuerza del amor que supera el odio y la violencia, fundando así una nueva ciudad, una nueva comunidad. Por su martirio, San Pedro y San Pablo ahora forman parte de Roma. En virtud de su martirio, también San Pedro se convirtió para siempre en ciudadano romano. Mediante el martirio, mediante su fe y su amor, los dos apóstoles indican dónde está la verdadera esperanza y son fundadores de un nuevo tipo de ciudad, que debe formarse continuamente en medio de la antigua ciudad humana, que sigue amenazada por las fuerzas contrarias del pecado y del egoísmo de los hombres. En virtud de su martirio, San Pedro y San Pablo están unidos para siempre con una relación recíproca. Una imagen preferida de la iconografía cristiana es el abrazo de los dos apóstoles en camino hacia el martirio. Podemos decir que su mismo martirio, en lo más profundo, es la realización de un abrazo fraterno. Mueren por el único Cristo y, en el testimonio por el que dan la vida, son uno. Benedicto XVI, el 29 de junio del 2008. Y nuestro último Papa fallecido: hermanos y hermanas, celebremos a Pedro y a Pablo. Ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida: ¿quién es Jesús para mí? Viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio. Es hermoso si crecemos como iglesia del seguimiento, como iglesia humilde que nunca da por sentado la búsqueda del Señor. Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. Llevar al Señor Jesús a todas partes con humildad y alegría, en nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los barrios, en la sociedad civil, en la iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde anidan la pobreza, la degradación y la marginación. Francisco I, en la homilía del 29 de junio del 2023. Como ven, qué santos papas hemos tenido. Cada uno dando luz en el momento que le tocó vivir. Y bueno, una bendición, y rezamos, vamos a rezar el domingo también por el Papa en su día.